Antes de las historias de Darth Vader, el emperador Palpatine e incluso Darth Bane, existía una especie humanoide de piel roja que estaba tan naturalmente sintonizada con el lado oscuro que cada uno de sus miembros era sensible a la fuerza desde su nacimiento. Esta especie era conocida como los Sith y le dieron a los mayores villanos de la galaxia su nombre, sus poderes e incluso su propia profecía de un elegido. Verás, la razón por la que la raza Sith se volvió tan sinónimo de los malvados del lado oscuro es gracias a un antiguo cisma Jedi llamada la Oscuridad de 100 años, que hizo que todos los exiliados terminaran en el antiguo mundo natal de los Sith. ¿Por qué exiliados? Bueno, para decirlo simplemente, algunos Jedi sentían que podían apreciar mejor la fuerza si estudiaban todo su espectro, incluido el lado oscuro. El resto de los Jedi no estuvo muy de acuerdo con esa idea, así que pelearon una guerra que duró un siglo entero y que terminó con los llamados Jedi Oscuros siendo exiliados. Después de este conflicto, los exiliados navegaron a través de una densa nebulosa conocida como la Caldera Estigia, la cual solo podía ser atravesada con el dominio de la fuerza. Y por esa razón, los navegantes comunes nunca encontrarían rutas reales hacia el espacio Sith. Y lo que encontraron en esta región del espacio cambió el curso de la historia para siempre. Ahora, ¿cómo podemos describir a estas personas de aspecto atroz? Bueno, a pesar de tener forma humanoide, tenían una piel resistente que podía variar desde un color carmesí hasta un negro obsidiana. Estaban adornados con manos y pies con garras, y dos gruesos tentáculos carnosos colgando de sus mejillas o mandíbulas, con otros tentáculos que sobresalían de sus sienes. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de tu perspectiva, los Sith eran lo suficientemente similares genéticamente a sus conquistadores como para que el mestizaje fuera posible y fomentado. Los de sangre pura son fuertes en la fuerza, pero estaban arraigados en la naturaleza primitiva de su cultura, lo que les hacía imposible desafiar a sus amos Jedi oscuros. Como resultado, sus conquistadores hicieron bien en mantenerlo así, aprovechando cada aspecto de su sociedad, incluyendo su inquebrantable sistema de castas. Los de sangre pura estaban tan impulsados por el hambre y la ira que eso contaminó su propia existencia con el lado oscuro de la fuerza, haciendo que todos fueran sensibles a la fuerza en algún grado. Ahora, mucha gente simplemente asume que Corriban es el único mundo importante para los Sith, pero eso, de hecho, es completamente falso. Sin que muchos lo supieran, la Caldera Estigia contenía varios planetas de su extenso imperio, incluyendo Cardelba, Relk, Kryze y Sayost. Sayost fue el mundo trono de los sangre pura Sith desde la prehistoria, y fue el primer lugar donde los nuevos Jedi oscuros que empuñaban sables de luz. Los Jedi oscuros buscaron consolidar su reinado, erigiendo sus propios palacios para gobernar como los recién nombrados señores Sith. Fueron tan atrevidos que la ciudadela de Sayost de Ajuntapal fue construida sobre el palacio del rey anterior. Los sangre pura Sith respetaban el poder por encima de todo, y los Jedi oscuros lo tenían en abundancia, pero no era solo Ajuntapal, Sores, Sin y la docena de otros exiliados que eran los únicos sensibles a la fuerza del Imperio Sith. Los líderes de los Jedi oscuros terminaron formando un consejo Sith, con Ajuntapal asumiendo el rango de Señor Oscuro o Genari en el idioma Sith. A partir de ahí, los otros Jedi oscuros tenían el mayor poder en la cultura Sith, pero siempre estaban conspirando entre ellos, buscando socavar el dominio de sus maestros. Los Jedi oscuros eran servidos por la clase sacerdotal de los Sith, conocida como los Kesai. Llegaron a adorar a los Jedi oscuros como semidioses, gracias a su increíble dominio de la fuerza y sus perversas habilidades en alquimia y combate, de las cuales hablaremos en un momento. Estos Kesai consideraban a Ajuntapal como la manifestación de lo que llamaban la Yema Taifo o Dios zurdo, y se convirtieron en la casta de Sith más fácil de convencer para que cumplieran sus órdenes. Luego están los ingenieros Sith, los Tsu'goruk, pero no como el típico ingeniero que podrías encontrar trabajando en una fábrica o construyendo rascacielos en tu ciudad natal. De hecho, Sores Sin incluso comentaba que construyen demasiados túmulos funerarios y muy pocos acorazados.
Son ferozmente leales, pero sus prioridades estaban en mantener la integridad cultural de los Sith y construir monumentos en lugar de cualquier armamento significativo. Posiblemente, la casta Sith más famosa era su pueblo guerrero conocido como los Masashi. ¿Ese nombre te suena familiar? Bueno, fueron los templos Masashi en Yavin 4 los que albergaron a las fuerzas de la Alianza Rebelde antes de que la primera estrella de la muerte fuera destruida. Sí, los Sith habitaron mundos tan lejanos como Yavin desde su pequeño grupo de sistemas en el espacio. Los Masashi eran los guerreros más formidables de los Sith y eran considerados nada más que fuerza bruta animada por la conciencia. Literalmente, garras de la cabeza a los pies y antebrazos del tamaño de tu torso. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Literalmente fueron criados para la guerra, como los fosos de nacimiento de los Uruk-hai en El Señor de los Anillos, criados para pelear. En la base de este sistema de castas estaban los esclavos. Estos no siempre eran Sith de sangre pura, por así decirlo, sino una multitud de otras especies mezcladas, a quienes se les daba el título de Grotu. No hay mucho más que decir sobre estas cosas, aparte de que cumplen la voluntad de sus superiores, y en el momento en que ya no pueden hacerlo, son desechados. Los Sith tenían una cultura guerrera tan profundamente arraigada que, probablemente, lo que más conocemos de ellos son las armas que usaban. Y seré honesto, rivaliza con algunas de las cosas que se ven en las películas de Depredador. Sí, sus armas eran primitivas, pero el hambre de guerra de los Sith era tan dominante que eso no les importaba. La casta de ingenieros Duk-Goruck construyó máquinas de asedio y desarrolló tecnologías que, según los registros, podían desgarrar el corazón de una estrella. Desafortunadamente, no hay pruebas directas de tales armas. Mientras los Jedi oscuros empuñaban sables de luz, los Sith desarrollaron armas con filo forjadas con varios metales y fortalecidas mediante el lado oscuro de la fuerza, reflejando las espadas de la fuerza que portaban los primeros caballeros Jedi de Titan. Estas espadas Sith eran increíblemente pesadas y requerían ambas manos para empuñarlas. Bueno, excepto por los enormes Masashi que, en serio, podían empuñar dos al mismo tiempo con relativa facilidad. Mencioné que estas espadas podían desviar disparos de plasma y resistir la energía de una hoja de sable de luz. Dios, los Sith son tan rudos. No debe confundirse con la espada Sith. La espada de guerra Sith era un bastón de 2 hojas que requería gran habilidad para manejarse, tanto así que rara vez se le daba a soldados rasos. Tenía características similares a la hoja mencionada anteriormente y era un arma que podía superar fácilmente a los enemigos si se usaba correctamente. Ajunta Pal incluso tenía su propia espada de guerra y la usaba con tanta precisión que se escribió un poema sobre ella que decía: «Soy aquello que atenaza el corazón con espanto, llama a la noche y silencia la luz». ¿Pero pensabas que los Sith solo usaban espadas? Absolutamente no. También tenían guanteletes con proyectiles. La Lamber Rock era un arma de batalla utilizada por los Masashi y cuando se agitaba, liberaba una lluvia de discos giratorios afilados como navajas. Desafortunadamente, eran bastante imprecisas, pero a los Sith no les importaba a quién o qué golpeaban, siempre y cuando matara algo en su camino, incluso si era un compañero de armas. Créelo o no, los Sith incluso eran hábiles usando boomerangs. Solo que el Pau-Rang era básicamente solo una espada con una curva pronunciada en el centro. Pero bueno, siempre regresaba a su portador, a menos, claro, que quedara incrustado en el cráneo de un enemigo. Ahora, los Sith también eran asesinos expertos, en cuyo caso solían llevar el Shikar, una hoja que podía ser tan larga como el antebrazo de una persona, pero que podía ocultarse fácilmente bajo sus túnicas. Pero a diferencia de muchas de las otras hojas Sith, el Shikar estaba hecho de una hoja de vidrio frágil, y con un giro del mango después de apuñalar a una víctima, la hoja se rompía y quedaba bajo la piel, donde la herida se infectaba. Los Sith también dominaron el sutil arte del veneno de manera muy efectiva a lo largo de su existencia. En batalla, se registró que cubrían sus hojas y dardos con venenos de diversas clases. Incluso se sabe que envenenaban las copas de sus rivales y podían preparar una mezcla para lo que fuera necesario, ya fuera dolor, parálisis, muerte o una aflicción conocida como frenesí sangriento. Su dominio de los venenos fue perfeccionado tanto que los de sangre pura en realidad desarrollaron inmunidades mejoradas para compensar.
Así que los venenos usados por los Sith eran algunos de los más potentes de la galaxia. ¿Qué sería de la guerra sin el uso de un poco de magia de vez en cuando? La afinidad de los Sith de sangre pura con la fuerza les ayudó en muchos rituales, y hay algunos casos en los que la magia Sith incluso fue incrustada en objetos conocidos como amuletos. A menudo eran llevados por la casta Masashi o los Yuzhou, hechos para profundizar sus vínculos con el lado oscuro o mejorar su habilidad en combate. Los amuletos menores podían crear escudos protectores, sanar carne herida, agudizar el enfoque en batalla o energizar músculos debilitados. Y si alguien destruía un amuleto menor, liberaría una ola de energía que mataría toda la vida dentro de un círculo de 10 metros nada grave. Los grandes amuletos, por otro lado, son absolutamente invaluables y únicos en todos los aspectos. Si el usuario no era lo suficientemente fuerte para manejar el poder corruptor del amuleto, básicamente caería en una locura causada por el lado oscuro. Pero bueno, puedes volverte un poco loco o alcanzar uno de los mayores poderes de la galaxia. Difícil decisión. Algunos de los amuletos Sith más poderosos son los siguientes. El Avatar Sith, que traduce cualquier idioma escrito o hablado y sintoniza a quien lo lleva con las voces de fantasmas literales. El yugo de la apariencia, que hace que quien lo lleva pueda parecerse a cualquier persona o cosa que desee, siempre y cuando pueda soportar las intensas quemaduras en la piel que dejaba en la muñeca de su portador. El corazón de Grosh en realidad era el corazón de un rey muerto, Datka Grosh. Bueno, en cierto sentido, en realidad era un rubí del tamaño de un puño con el que inicialmente reemplazó su corazón, pero contenía las almas de sus enemigos, y cuando se combinaba con su casco, quien lo portara podía controlar las fuerzas de la naturaleza. Y el talismán Mur, que podía transformar a cualquiera en una aterradora y descerebrada criatura parecida a un zombie, conocida como un necrófago de roca. Ahora, la magia Sith tenía muchas ramas diferentes, pero quizá la más oscura de todas las artes Sith era la alquimia. Y aunque muchos atribuyen esto como una creación de los Jedi oscuros, la alquimia Sith también se originó con la especie. Esta raza tuvo siglos para perfeccionar su arte, y cuando los Jedi oscuros llegaron, estaban ansiosos por aprender sobre este misterioso arte. La alquimia Sith puede aplicarse tanto a entidades vivas como no vivas, y cada una de ellas era su propia disciplina de estudio para la raza, siendo la más sencilla la de los objetos no vivos. Eso se debe a que los Sith descubrieron que las células de los seres vivos resistían sus manifestaciones oscuras, mientras que los objetos no vivos no tenían células y por lo tanto no presentaban ningún problema para ser manipulados. Fue esta ciencia la que ayudó a crear los amuletos Sith, y de hecho, todos los objetos y artículos tocados con este tipo de alquimia se volvían sensibles a la fuerza. La alquimia para los seres vivos solo era adecuada para los maestros absolutos dentro de los Sith, ya que existía la posibilidad de que la propia energía de la fuerza del sujeto retorciera y moldeara al cuerpo huésped. La alquimia Sith incluso tenía varios encantamientos que podían ser pronunciados para conjurar diferentes objetos o incluso alterar el cuerpo físico de un oponente. Cosas como el rayo de odio permitían a alguien concentrar su odio y conjurar una lanza de energía oscura, mientras que la telaraña del lado oscuro era un hechizo en el que el usuario tejía un rastro de zarcillos de la fuerza para bloquear el arma de un oponente. Incluso había encantamientos que permitían a un Sith suprimir los pensamientos de un oponente y controlar la voluntad de otros. Y por si te lo preguntabas, en realidad había un hechizo llamado Dumutsiga, o invocar la muerte. Si alguna vez se usaba esto, una bestia con la forma del peor miedo de su víctima aparecía como una aparición de humo capaz de vaporizar su cuerpo al entrar por su nariz o boca. Los Sith incluso descubrieron cómo reanimar a los muertos, ya sea que acabaran de morir o que fueran simplemente los huesos de cadáveres destrozados de guerras de siglos pasados. En las grandes batallas de los antiguos Sith, los reyes a menudo retiraban a sus mejores hechiceros del campo de batalla y los colocaban en lo alto de parapetos, donde literalmente podían lanzar maldiciones sobre las legiones de enemigos que había abajo. Los Sith también eran muy buenos para preservar su propia historia, y lo hacían a través de muchos métodos diferentes, como inscripciones o grabados en tumbas. Incluso hay pergaminos alquímicos sellados y protegidos por maldiciones de locura,
De todos modos, uno de los más abundantes era el holocrón Sith. Y sí, escuchaste bien, los holocrones Sith tienen su origen con la especie Sith, no con los Jedi oscuros. Eso demuestra lo sintonizados que estaban estas abominaciones con el lado oscuro de la fuerza. Estos holocrones eran tecnológicamente idénticos a los holocrones Jedi, pero tenían mejoras del lado oscuro que los hacían, al menos a los ojos de los Sith, muy superiores. Los holocrones eran una caja de entramados cristalinos que podían albergar una cantidad casi infinita de datos y solo podían alinearse con aplicaciones precisas de la fuerza. La piedra angular de un holocrón Sith que sostiene el cristal central debe ser grabada con el espíritu del creador en un ritual llamado el rito de iniciación. Y la destrucción de esta piedra angular liberaría al guardián, básicamente enviando una especie de fantasma de la fuerza para buscar venganza contra ti por toda la eternidad. Construir un holocrón de este tipo puede tomar meses y un solo error hará que el dispositivo se desmorone en polvo. Lo que hace que los holocrones Sith sean tan únicos es su forma icónica, hecha para replicar los ángulos de poder que se encuentran en las tumbas Sith y en toda la cultura Sithian. Sus exteriores también están tallados con jeroglíficos y sellos que tenían la capacidad de lanzar maldiciones sobre los buscadores indignos. En su historia temprana, la raza Sith pasó gran parte de su tiempo reuniendo poder para conquistar los mundos fuera de Sayost y Corriban. Pero como todo estaba envuelto por la caldera Estigia, la República no sabía nada de este reino oculto mientras crecía. Durante el reinado del rey Hadas, los Sith hicieron contacto con la antigua especie conocida como los Rakata, lo que les demostró a los Sith que no estaban solos en el universo. Entonces, ¿qué hicieron en respuesta? Bueno, al aprender que su existencia no necesariamente provenía de algún derecho divino a vivir, las tribus Masazi fueron desatadas en mundos vecinos para acabar con toda la vida y cometer una especie de genocidio masivo mientras el imperio se expandía. A medida que su tecnología progresaba, los Sith llegaron a otros mundos más allá de la nebulosa que ocultaba su mundo trono y se establecieron en varios planetas, cada uno convirtiéndose en un importante centro para el dominio Sith. El mundo de Taunt se convirtió en un mundo prisión. El planeta Orua era un criadero para los monstruos desastrosos y atroces que los Jedi oscuros conjuraban y creaban. Y mientras los Sith comenzaban a prepararse para un ataque contra la República, el mundo de Malachor fue fortificado para que no hubiera ninguna posibilidad de un contraataque. Ahora, para conquistar la gran cantidad de mundos de su imperio, los Sith crearon una gran cantidad de bestias de guerra para cumplir sus órdenes. Específicamente, un grupo de individuos dentro de la casta sacerdotal Kesai, cuyo nombre es imposible de pronunciar pero se traduce como los que asienten con las entrañas. Manipularon las vidas de las criaturas en todos los planetas en los que residían, desde Corriban hasta Calcaenor. A lo largo de su existencia, hubo muchos gobernantes Sith que lideraron los incontables años de guerra que soportó la especie. Entre los individuos notables estaban los siguientes: el rey Hadas, quien unió a los clanes Sith divididos y gobernó durante 3 siglos completos, manteniendo su energía vital con el lado oscuro. Darth Kraush, quien fue un rey brutal y tiránico, y un maestro absoluto en combinar el combate directo con la hechicería Sith para vencer a sus enemigos. Hakagram Kraush, quien fue el último rey de los Sith y el último sangre pura Sith en gobernar al grupo antes de ser decapitado por Naga Sadow. Marka Ragnos, quien fue un híbrido humano Sith que llevó a los Sith a una era dorada mediante un gobierno incontestable y su dominio de la magia oscura. Naga Sadow, quien también fue un híbrido humano Sith y maestro alquimista del Imperio Sith. Él se convirtió en el señor oscuro de los Sith y lideró la gran guerra del hiperespacio contra la República Galáctica después del reinado de Ayuz Pal. Los Jedi tenían mitos sobre los dioses de Mortis y la profecía de un elegido que vendría y destruiría el lado oscuro de la fuerza, trayendo equilibrio. Pero incluso los Sith tenían sus propias versiones de estas historias. Desde la época del rey Hadas, ellos creían en la llegada de su propia versión del elegido, el Sitarai. Para la especie, el Cisarai era un dios, con la profecía de su existencia transmitida exclusivamente por tradición oral, considerada demasiado sagrada para ser inscrita en cualquier pergamino o almacenada en un holocrón. Pero su esencia es la siguiente:
El Sith-Arai estará libre de límites. El Sith-Arai guiará a los Sith y los destruirá. El Sith-Arai resucitará a los Sith y los hará más fuertes que antes. Incluso cuando los Sith de sangre pura se extinguieron, las leyendas del Sith-Arai continuaron, y algunos debatían que Darth Bane era el Sith-Arai gracias a sus acciones al aniquilar la antigua Orden Sith y establecer la regla de dos. Palpatine incluso creía ser el Sith-Arai porque se sentía tan libre de restricciones y tan cerca del poder ilimitado. Pero por desgracia, la antigua especie de los Sith ya no existe. Todas las prácticas de endogamia establecidas por los Jedi oscuros hicieron que los Sith de sangre pura se extinguieran alrededor del año 1000 BBI, cerca del final de las nuevas guerras Sith. ¿Pero hay alguna otra especie de Star Wars sobre la que quieras aprender más? ¿Tienes alguna otra pregunta sobre los Sith? Cuéntanos en los comentarios.